Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Prodoco, la ciencia después de la muerte. El día de hoy nos acompaña la doctora Diana Cárdenas Bras, quien cuenta con una maestría en nutrición clínica de la Universidad de París, Francia, y un doctorado en filosofía de la Universidad Franche-Comté, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque en Colombia y además editora de la revista de Nutrición Clínica y Metabolismo. Yo soy Jessica González y el día de hoy hablaremos sobre la ética en el uso de cadáveres para la docencia y la investigación. Bienvenida, Diana. Un placer que nos acompañes en un episodio más de Prodoco, la ciencia después de la muerte. Jessica, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un placer y un honor poder compartir este espacio, que espero sea un espacio de discusión, de análisis y sobre todo de reflexión en torno a un tema tan importante como el que nos traes hoy. Claro, y creo que a nuestro público le va a llamar muchísimo la atención, y es que me parece que es muy importante que empecemos definiendo la palabra ética. Sí, completamente de acuerdo, Jessica, es fundamental. ¿Qué es la ética, no? La ética, lo primero importante es saber que es parte de la filosofía, ¿no? Es decir, que la ética es una disciplina que se encarga de estudiar la conducta humana. Se trata de una reflexión sobre qué, sobre los valores que rigen y orientan nuestros actos. ¿Para qué sirve nota la ética, no? La ética sirve como disciplina para reflexionar si las acciones son buenas o malas. Esta reflexión se interesa en nuestra relación con el otro, por ejemplo, y se puede llevar a dos niveles generales para que lo entendamos bien. En un primer nivel, un nivel general, la reflexión ética se hace sobre concepciones del bien, lo justo y de los logros humanos. Es decir, que esto pretende a través de la ética, en este nivel general, responder a preguntas como qué es lo más importante en la vida, por ejemplo. Pero también responde a nivel individual sobre problemas y dilemas éticos. Y a preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la mejor decisión ética en tal situación? O cómo debemos, por ejemplo, comportarnos frente a un paciente, en el caso de la medicina, o, por ejemplo, frente a un cuerpo de un donante, de un cadáver. Entonces es importante recordar que los valores podemos considerarlos como unos objetivos que debemos lograr, y la reflexión ética permite determinar esos valores, no los más subjetivos, sino los que pueden justificar racionalmente nuestras acciones. Entonces, la reflexión ética identifica los valores que constituyen razones de acción aceptables para la sociedad en su conjunto, para quienes comparten el ideal de práctica y en el plano particular para los individuos y grupos afectados por una decisión. Entonces, en manera general, la ética es parte de la filosofía que nos permite reflexionar sobre la conducta humana. Ok, y entonces cuando pensamos en la moral, ¿verdad? Podemos decir que ética y moral no son lo mismo. Entonces, ¿qué sería la moral? Es una excelente pregunta. La ética y la moral son conceptos muy relacionados, ¿no? Muchas veces se utilizan para significar lo mismo, pero no son lo mismo, ¿no? Hay que saber que tienen el mismo origen etimológico. La primera, o sea, la palabra ética proviene de la palabra latina, la moral proviene de la palabra latina mores, y la segunda del griego ethos. Ambas que significan lo mismo, moral. Y por eso es que a veces se utilizan como sinónimos. Pero tradicionalmente se diferencian en que la ética puede ser considerada como una disciplina académica, parte de la filosofía que estudia la moral. Entonces, hay que saber que la moral se refiere a un conjunto de valores y principios que diferencia entre lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo injusto, lo aceptable y no aceptable, por ejemplo, a los que la sociedad o las personas deben ajustarse. Es importante saber que a lo largo del tiempo y las culturas, los individuos y los grupos han tenido diferentes valores, ¿sí? Diferentes concepciones de estos principios y valores. Estas concepciones de la moral se denominan entonces la moral particular, por ejemplo, al cristianismo. De esta forma, entonces, el cristianismo propone un conjunto de valores como puede ser la caridad, el perdón y principios como no robar, ama a tu prójimo como a ti mismo, etc. Y estos deben guiar la acción humana. Entonces hablamos de esta forma de una moral cristiana, es decir, como este conjunto de valores y principios propios a una parte de la sociedad en particular. Hablamos también de la moral del judaísmo, del islam, etc. Como lo acabamos de decir, la ética, en cambio, no es este conjunto de valores o principios en particular, sino de esta reflexión argumentada en aras del buen comportamiento y que es parte de la filosofía.
Como lo dijimos, la ética propone cuestionar los valores y principios morales que deben guiar nuestras acciones en diferentes situaciones para actuar de acuerdo con ellos. Vemos claramente cómo hay una diferencia entre la ética y la moral. Un pequeño comentario, a veces se puede hablar que hay diferentes tipos de ética. La reflexión ética se puede hacer en diferentes lugares y unos más prácticos. Hablamos, por lo tanto, de ética médica, cuando hablamos de la relación entre el paciente y el médico. Y estos partes, y hay otros tipos también de éticas, pero muy distinto a lo que dijimos de la moral, a esos principios y valores propios a una parte de la sociedad. Ok, pero esto estamos hablando de la sociedad, ¿verdad? De personas con vida. ¿Podemos decir que los cadáveres tienen los mismos derechos y privilegios de una persona que estaba con vida? Jessica, me parece una excelente pregunta y yo diría que la pregunta más que hablar de derechos y privilegios, la primera pregunta a contestar sería, bueno, habría dos preguntas, ¿no? La primera sería, ¿cómo debemos comportarnos frente a un cadáver? ¿Sí? ¿Será que nos debemos comportar de la misma manera que ante una persona, en el caso de los médicos de un paciente? Yo te escuché a ti decir por la primera vez que el cadáver es el primer paciente de los estudiantes. Entonces, ¿será que debemos comportarnos igual ante los pacientes que ante el cadáver? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo se ve el cadáver frente al derecho, ¿no? Entonces, para contestar a la primera sobre cómo debemos comportarnos frente a una persona que ha muerto y tenemos un cuerpo de un donante, un cadáver, tenemos que definir primero, me parece muy importante, qué es el cuerpo, ¿sí? Tenemos que tener una noción muy clara de esto. Y el primer punto es que no podemos concebir la persona sin su cuerpo. El cuerpo es la estructura biológica, física del ser humano. Determina al hombre en su existencia física material. Sabemos que los sujetos de derechos individuales tienen un cuerpo sobre el cual pueden decidir qué hacer de forma directa o consentida. Incluso hay la posibilidad de que actos de injerencia corporal indirectos o impuestos, es decir, la persona puede decidir, pero también puede sufrir actos sobre él. Las personas pueden incluso decidir donar su cuerpo a la ciencia para el momento de morir en ese acto de generosidad ante la ciencia. Entonces la persona puede aspirar también en vida a un mejor cuerpo o utilizarlo en beneficio de los demás. Entonces, importante decir que el cuerpo humano está protegido por la noción de dignidad y esta noción es importantísima en ética porque a veces se habla de que la noción de dignidad es algo abstracto, algo que se puede utilizar para definir todo y lo contrario, y no es así. Esa definición de dignidad es muy importante saber qué es lo que nos define. Las personas no tenemos un precio, tenemos una dignidad. Entonces el cuerpo de la misma manera no tiene un valor, no se puede vender un cuerpo, tiene una dignidad. La dignidad es el valor que tenemos todos por ser simplemente seres humanos. Todos somos dignos de la misma dignidad, sin una más o menos dignos. Entonces podemos decir que el cuerpo, de la misma manera que las personas, deben ser tratadas con dignidad. ¿Cómo se traduce esto de manera práctica? Con respeto. Debemos respetar la integridad y no convertirlo en un medio para un fin personal. Por ejemplo, no debemos utilizar el cuerpo, el cadáver del donante para ser reconocido en redes sociales, por ejemplo, tomarnos una foto y exponernos en redes, simplemente para darnos, pretender y mostrar que estamos frente a un cadáver. El único fin debe ser la ciencia, el estudio de la anatomía, y no debe ser utilizado para ningún otro fin. Entonces debemos respetar con dignidad el cuerpo del donante, el cadáver, de la misma manera que es tratada con dignidad un paciente. Entonces podemos definir que los sujetos de derechos individuales tienen un cuerpo, la persona natural tiene un cuerpo que va desarrollándose y envejeciéndose, cuerpo niño, joven, etc. Con respecto a la segunda pregunta, ¿qué es el cuerpo para el derecho? ¿Y cómo debemos abordarlo desde la parte jurídica? Es un tema muy amplio, voy a intentar ser breve y resumirlo de la manera más clara, porque sí hay muchísima literatura y muchísimos datos sobre esto, pero hay que saber que en nuestros países donde el pensamiento jurídico ha sido claramente influenciado por el derecho romano, es difícil escapar a la división entre cosa y persona. Una persona no es solo aquella de carne y hueso, la persona física, sino también una entidad abstracta, la persona jurídica. Entonces, la estructura del derecho, tal como concebimos en países como los nuestros o Francia, hace una distinción entre personas y las cosas.
Las personas son sujetos de derecho y las cosas de derecho de las personas. Por tanto, en esta división, el cuerpo encuentra su lugar en el lado de las personas. Esta concepción subjetiva del cuerpo, asimilando el cuerpo a la persona, fundamenta y justifica todo lo que se ha dado en materia de jurisprudencia en la investigación médica, por ejemplo, o en el trato de los cadáveres. Entonces, a través de la muerte, el cuerpo se convierte en objeto para la ciencia. Eso es algo importante reconocer. De cierta forma, hay una objetivación, se vuelve objeto el cuerpo, que no va a cambiar las categorías jurídicas tradicionales debido a la desaparición de la personalidad o de la persona jurídica que conlleva la muerte. Es decir, que la muerte lleva al fin del estatus de persona jurídica. Entonces, ¿cuál sería el nuevo estatus del cuerpo? Esto va a depender de las culturas y el momento histórico, el momento de la historia. El muerto no es considerado más como una persona, pero el cadáver no es nada. El cadáver es una cosa particular, pero al mismo tiempo es algo sagrado, es objeto de respeto. Igualmente es una cosa a la cual debemos respetar. Simplemente el cadáver no se convierte en nada, no, es algo que debemos tratar con dignidad, como lo dijimos, y debemos respetar también desde el marco de la ley. Entonces, la objetivación o la cosificación del cadáver no implica que debamos perder el respeto hacia él. Todo lo contrario, debemos asegurarnos siempre que sea tratado con el mayor respeto. En últimas, para resumir, el cuerpo, los restos mortales no pierden la calidad humana. Y es ante esa humanidad que debemos respetar y debemos tratar con dignidad. Por esto, por esta calidad humana que el cuerpo merece respeto y una consideración exclusiva. Y esto en reconocimiento de la protección ultraexistencial, más allá de la existencia del sujeto de derecho. Entonces, este aspecto jurídico del cadáver es objeto de un derecho especial que depende de la legislación de cada país. Entonces, aquí sería imposible y poco ilusorio definirlo, pero hay que saber que depende pues, de cada país. Y hay un punto muy importante, del cual quisiera referirme, es que el tratamiento del cuerpo en el transcurso de la historia de la humanidad refleja la forma en que nos enfrentamos a los problemas en torno al reconocimiento de la persona humana en la esfera de la racionalidad. Es decir, refleja un poco nuestra humanidad. Como tratamos el cuerpo, ¿sí? Refleja muchos aspectos éticos y muchos aspectos de nuestra forma de pensar en la sociedad. Claro, y es que es muy importante porque, digamos, si lo vemos desde el punto de vista que nos estás diciendo, legalmente, ¿verdad? Cuando uno muere, pierde este título, ¿verdad? De persona, pero no quiere decir que entonces, como perdemos ese título de persona, nos tienen que dejar de tratar, ¿verdad? Con esta ética, ¿verdad? Y con esta moral que debemos de darle este respeto a cada una de las personas, ¿verdad? A los cadáveres y a las personas que se donan, ¿cierto? Exactamente, no debemos perder la humanidad, no debemos deshumanizar ese cadáver simplemente porque no está vivo. Ahí está la clave de todo y siempre tratarlo con la misma dignidad y el mismo respeto que trataríamos a un paciente. Claro, y si nos remontamos un poquito, bueno, o unos cuantos años atrás, ¿verdad? Podríamos o nos podrías contar o podríamos intentar hablarle al público, ¿verdad? De cuál ha sido la postura que han tenido las diferentes escuelas de medicina a lo largo del tiempo con respecto a este trato de cadáveres, ¿verdad? Un poco de lo que nos hablabas de que esta postura ha ido cambiando a lo largo del tiempo según la condición social, ¿verdad? En la que estamos inmersos. Sí, me parece un excelente punto, una pregunta muy pertinente, porque la historia de la medicina muestra sin duda que la disección de cadáveres ha evolucionado a lo largo del tiempo. Siendo considerado como el cuerpo sagrado, la disección está prohibida en la antigüedad, ¿sí? Más de 2000 años, digamos el inicio de la medicina occidental alopática, en Hipócrates, siglo V antes de Cristo, y antes la medicina egipcia y demás, el cuerpo era algo sagrado, entonces estaba prohibida la disección por los sabios griegos, a excepción de los embriones que se consideraban como cosas no vivas. El derecho romano lo prohibía, ya después alguien del Galeno, siglo II después de Cristo, quien retoma un punto de los principios de la medicina hipocrática, trabaja sobre la disección de macacos, y toda la anatomía que se maneja en los primeros siglos después de Cristo, pues viene de Galeno. Hay que esperar hasta el siglo XIII, XII, XIII para que las disecciones comiencen a generalizarse por razones médico-jurídicas para entender la muerte, y más tarde por razones médicas en Italia y Francia. Solamente hasta el siglo XV,
específicamente en el año 1470, se convierte en una práctica corriente, rutinaria. Y es hasta 1543, el conocido André Vesalius, como el padre de anatomía o el primer anatomista, realiza sus disecciones y él hace la primera disección pública, como un acto académico, como un acto eh, para la ciencia. Esto lo realiza en Suiza. Y luego, a través de sus estudios, va a poder corregir todos los errores de la anatomía que fueron inducidos por Galeno y por los otros anatomistas o médicos de la antigüedad. Luego, en el siglo XVII, en Europa, la disección de cadáveres se realiza de manera, digamos, espectacular en grandes anfiteatros, con toda una significación especial, donde el disecador, en general el cirujano de la ciudad, realiza la disección de cadáveres como parte de una lección de anatomía, y donde hay invitados, asistentes, los cuales se vestían para la ocasión. Y en el cadáver era, en general, un condenado a muerte, era un criminal. Y había toda una parafernalia y toda una puesta en escena para enseñar la anatomía. Y el cuerpo era, digamos, el actor principal en esa escena, y realmente estaba dedicado únicamente, con mucho respeto, al estudio de la anatomía. Ese trato hacia ese cuerpo era dignificante, ¿sí? Aunque fuera un criminal, un condenado a muerte, era un cuerpo dignificado que estaba siendo utilizado por la ciencia. Y ejemplo de estos podemos verlos en la literatura, en el arte, y me acuerdo en este momento de una obra de arte muy conocida, una pieza maestra de la historia del arte, la lección de anatomía del doctor Tulp, pintada por Rembrandt, en 1632 en Holanda, donde pues se ve al doctor Tulp haciendo una disección y donde podemos ver la importancia que tiene el cuerpo, cómo se dignifica, cómo se trata a través del arte y cómo se puede ver la escena de las diferentes personas aprendiendo a través de esta lección de anatomía. Entonces, los cambios de postura hacia el trato del cadáver a lo largo del tiempo, pues ha cambiado, pero siempre el respeto hacia el cuerpo, hacia el cadáver ha sido pues un denominador común. Y es que creo que esto que estás diciendo es muy, muy importante porque aunque nos cuentas, ¿verdad? Que a lo largo de la historia los primeros cadáveres utilizados para poder hacer este tipo de disecciones eran de criminales, ¿verdad? O personas que estaban sentenciadas a muerte, aún así nunca se les dejó de tratar con dignidad y con un trato ético y siempre con mucho respeto, ¿verdad? Y cuando nos describes estas escenas que montan todo un escenario para poder dar las clases de anatomía, no es como si fuera un show, ¿verdad? Sino que es todo un proceso científico y es un privilegio poder tener un cuerpo humano para poder enseñar la anatomía real, ¿verdad? Entonces, gracias a que empezaron a utilizar estos cuerpos, fue que empezaron a darse cuenta de ciertos errores, ¿verdad? Porque como bien nos decías, Galeno lo introdujo, ¿verdad? Pero lo introdujo con parte de anatomía comparada, ¿verdad? Con animales y entonces habían ciertos detalles, ¿verdad? Anatómicos que no eran los más reales. Eso creo que está muy relacionado con lo que hemos venido hablando, en donde cómo se muestra, ¿verdad? A lo largo de los años, cómo ha ido cambiando un poco ese trato, ¿verdad? Hacia el cadáver y cómo el uso del cadáver para la docencia y la investigación está muy relacionado con el medio social en el que se encuentra. Por ejemplo, ahorita están trabajando muchísimo las universidades a nivel internacional, ¿verdad? Universidades en todo el mundo están trabajando muy fuerte todos los programas de donación porque realmente se ha visto que la enseñanza de la anatomía y los avances en la docencia, en la investigación relacionado con la salud están muy de la mano a el estudio del cuerpo real, ¿verdad? Entonces, el tener programas de donación que velen por el uso ético y digno de los cadáveres, ¿verdad? Porque los programas de donación no vienen siendo un ente nada más recolector de material biológico, sino que parte de sus principales funciones es velar porque ese material biológico, porque ese cuerpo, esa persona sea utilizado de una forma respetuosa, ¿verdad? Entonces, creo que eso es parte de lo que los programas de donación estamos intentando transmitir, ¿verdad? En este momento y
sí, ¿verdad? Anteriormente se utilizaban cuerpos que eran de criminales o de personas que no son reclamadas, ¿verdad? Dependiendo de la legislación de cada país, pero no necesariamente el que hayan sido criminales o que hayan sido no reclamados quiere decir que ellos quisieran ser donados para la docencia y la investigación, ¿verdad? Entonces ahí entramos en esta parte ética de qué era lo que realmente la persona quería hacer con su cuerpo después de la muerte, ¿verdad? Sí, es fundamental ese respeto a la autonomía, es uno de los principios fundamentales de la ética, de la bioética, en donde debemos respetar esa decisión autónoma de la persona en vida y respetar esa decisión de donación de su cuerpo a la ciencia y en lo posible como garantes de ese proceso, pues lograrlo, ¿no? Por respeto a ese proceso de ese principio de autonomía. De la misma manera que a un paciente decidimos, respetamos su decisión de no tratarse, por ejemplo, pues debemos poner todo en marcha para que ese cuerpo de esa persona sea utilizado para los fines que él mismo decidió. Y ese qué difícil, ¿verdad? Porque cuando morimos ya no estamos acá, ¿verdad? Entonces dejamos de ser dueños de nuestro propio cuerpo. Entonces quedamos a merced de las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Es un poco complicado. Así es, yo pensaría que la clave es el diálogo, igual que en la parte de ética médica, siempre la comunicación es parte fundamental de las decisiones y el hablarlo con la familia en vida y que los procesos sean estructurados y bien definidos, creo que puede garantizar que se cumpla la voluntad del paciente, del cadáver. Sí. Bueno, Diana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que ha sido una charla muy, muy interesante, muy enriquecedora. Mm, Nos gustaría que les dieras unas últimas palabras a nuestra audiencia. Pues primero quiero agradecerte, Jessica, por la invitación y quiero pues invitarlos a que se interesen por el estudio de la ética. Eh, la ética, como les dije, esa reflexión sobre cómo debemos comportarnos en cada una de las acciones de los médicos y los profesionales de la salud, puede haber una reflexión ética y cuestionarnos siempre nuestras actitudes, nuestras acciones. Muy importante siempre esa reflexión constante en cuanto a cómo tratamos a nuestro donante, a nuestro cadáver, al cual nos está sirviendo para aprender anatomía. Que sea muy importante esa reflexión, una reflexión constante y que va a enriquecer siempre pues, las carreras profesionales de los profesionales de la salud. Entonces, pues nada, agradecerlos por el tiempo, por este espacio, lo disfruté muchísimo y espero volver en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Esperamos que nos vuelvan a acompañar en nuestros siguientes episodios de Prodocu, la ciencia después de la muerte.